Para buena noticia de Sudamérica, Brasil tendrá nuevo presidente en poco tiempo más. Y debido a varios factores negativos que suceden en Brasil, es por los cuales Bolsonaro saldrá electo presidente de Brasil, un presidente de ultraderecha. Después que ello ocurra, solo Bolivia y Venezuela serán los únicos dos países de izquierda o que tengan unos mandatarios no aptos para seguir en el futuro. Con la llegada de Bolsonaro al poder, todo mejorará aún más en Sudamérica y sobre todo en Brasil, que tiene un problema muy grave que debe frenar, el cual es la frontera de su país, tras la llegada de hordas y hordas de venezolanos que ingresan de forma ilegal al país continente, quitando trabajo a los propios lugareños del sector y trayendo contrabando como segundo mal. La derecha se tomará Sudamérica por dos motivos. Uno, porque Estados Unidos al tener a un presidente de derecha como en este caso es Donald Trump, todos los demás países sudamericanos deben copiar al país más poderoso del mundo. O sea, ocurre un fenómeno psicosocial, que hace que el votante, elija entre la opción más cuerda y que más tiene lógica. La derecha ya está instalada en Chile, con Sebastián Piñera, está en Argentina con Mauricio Macri, en Brasil actualmente con Temer, y en varios otros que se le han sumado a la causa de Estados Unidos en su lucha contra el socialismo comunista que viene de la otra parte del mundo que es opuesto a los intereses de los Estados Unidos. En mi opinión, a Sudamérica le conviene mucho más estar aliado a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos que estar del lado del comunismo de izquierda, por todas las cosas malas que conlleva eso. No olvidemos a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y tantos otros que están padeciendo a la izquierda política. La llegada de Bolsonaro al poder, complicará mucho a Evo Morales por la simple razón de que Sudamérica cada vez más se llenará de la derecha política y ya no tendrá a su amigo Lula da Silva que es de marcado izquierdismo nunca más. Ya que Lula está imposibilitado de ser candidato presidencial. Sin contar que Evo Morales, como ya no tiene más opción que dejar el poder porque su pueblo ya se hastió de sus promesas de salida al mar, por su derrota rotunda en La Haya, Holanda. Además de su costoso edificio que se autoconstruyó para sí mismo, sumado a sus ansias de seguir gobernando como su amigo Maduro, eternizándose en el poder, son los motivos más enervantes que hacen que su propio pueblo haya dicho, no Evo, ya no te queremos otro periodo más en el poder, ya no te soportamos. El mundo también está expectante de la posible salida del poder de Evo Morales, que cansa con su discurso de los pueblos, ya nadie le cree su basura de discurso. Cada vez más se queda aún más solo Evo Morales, que ya está siendo fuertemente criticado por los políticos de su franja y la de la oposición. El tema Venezuela suena fuerte en los ciudadanos brasileños. Aquel tema actual hará que los millones y millones de brasileños piensen muy bien en la real opción de elegir a Bolsonaro como presidente hoy. La frontera brasileña está muy complicada por la cercanía con Venezuela. Ya que entran miles de venezolanos por día, tratando de mejorar sus vidas, pero es tanta la cantidad, que la caridad se vuelve escasez en cosa de tiempo y no hay buena voluntad que resista. Brasil tiene sus propios problemas internos por la gran desigualdad que hay entre la raza blanca contra la raza negra de Brasil y las favelas. Por eso es muy urgente lo que está pasando en Brasil en este momento. Ecuador, Colombia y Perú son los tres países más complicados en Sudamérica por el tema del éxodo venezolano en la región. Ambos se llevan la mayor parte de la carga humanitaria que está dejando graves daños sociales y psicológicos en las calles de aquellos países. Los venezolanos cruzan estos países para llegar hacia Chile, como una especie de colador, para que llegue lo mejor hacia Chile. Los demás países nombrados se quedan con los venezolanos más pobres que no pudieron llegar o simple y llanamente se quedan con los malos, aquellos que solo delinquen en esos países, dejando mucho dolor en aquellas tierras. Chile tampoco se la ha llevado barata, porque hace poco una pareja de malhechores venezolanos, mataron a un carabinero, causando mucho revuelo mediático.
Colombia, Perú y Ecuador están de veras muy complicados demográficamente hablando, por problemas de visas, alojamiento, ayudas humanitarias y salubridad. Estados Unidos está plácidamente esperando a que Sudamérica se derechice, por decirle una palabra, sin tener la necesidad de intervenir en Venezuela militarmente. Pero si la cosa no cambia de aquí a unos 5 años más como límite, según mi propio pronóstico, la cosa se pone mejor cuando llegan gobiernos de derecha. Porque cuando está la izquierda gobernando, no sé si se han dado cuenta, la deuda pública asciende porque dejan mucha deuda al gobierno que hereda el futuro gobierno. Y casi siempre el gobierno que hereda esa deuda demencial es un gobierno de derecha que tiene que poner la cara, siendo que la deuda la generó el anterior gobierno incompetente. Es por eso que es clave que Estados Unidos use todas sus armas políticas o su intervención para sacar del poder a Maduro, para que la región sudamericana esté libre de tanta política nefasta que es generada por los gobiernos comunistas, cosa que Estados Unidos odia mucho. Otra cosa muy importante es saber que mientras Bolivia o Venezuela no cambien sus líderes políticos que tienen hoy, es muy imposible que sus países generen riquezas porque siempre se tiran en contra los empresarios capitalistas que son los que a la larga, generan riqueza, dinero, trabajos, calles pavimentadas, hogares felices, etc. En el caso hipotético de que salga elegido Bolsonaro, esto puede que beneficie a Argentina. Y sí, puede que la economía pujante de Brasil ayude a la debilitada Argentina que está pasando por malos momentos en su economía actual. Los brasileños al sentirse seguros tras elegir a Bolsonaro como su nuevo presidente, pueden que estos se vean influenciados a gastar en su propio país o viajar a Argentina para satisfacer el consumismo desbordante en gasto de dólares en la Argentina, para sanear un poco la economía de los mercados y bancos argentinos. Por eso es muy importante para Sudamérica, que un país continente, que es muy grande, sepa elegir bien a su líder político. Porque esto hará que los demás países tengan 8 de 2 países con gobiernos derechistas. Lo cual sería muy bueno para las relaciones comerciales con los Estados Unidos, China, Europa y con los países emergentes del resto del mundo. Evo Morales cuando perdió la demanda en La Haya, viajó a Bolivia para hacer sus descargos hacia el tribunal. Lo más terrible es que este tipo no va a dejar nunca, mientras él esté en el poder, de despotricar contra Chile y contra el mundo por una salida inviable al mar por el Océano Pacífico. Es un hombre muy terco, que no respeta los tratados internacionales. Él debe dejar el poder mediante la votación popular de su gente, para que esta gente, los bolivianos, se saquen de encima a este payaso que en vez de hacerle un bien a su país, cada vez más lo está aislando del ámbito comercial, internacional y de proyectos. Los megaproyectos en Bolivia se ven atascados por culpa de este personaje negativo que es Evo Morales. Es por eso, que es de suma urgencia que los bolivianos, entre ellos los políticos, los doctos, los ciudadanos, se saquen de una vez por todas, a los malos políticos que le hacen un daño terrible a la economía, a la política exterior. Porque como imagen país, los bolivianos dejan mucho que desear. Yo como habitante de Sudamérica, le deseo lo mejor a los países de mi continente, pero si no empiezan por ellos a sentir vergüenza o pena de su realidad, no se puede hacer mucho. Ya que la caridad y la cordura, empieza por casa. Según las encuestas en Brasil, Bolsonaro le saca una buena ventaja a Haddad, es solo cosa de tiempo para que Bolsonaro sea el nuevo presidente de Brasil porque hay muchos temas actuales y obvios que aceleran esta decisión. El tema inmigración y pobreza va a hacer que la gente elija muy bien a su nuevo presidente porque esto no es un simple juego, aquí se ve el destino del país por unos años. Hay mucho descontento social en Brasil y eso va a ser clave a la hora de que el votante esté frente a la urna y hay también una gran decepción hacia la izquierda en Brasil por los acontecimientos que son indicados con el dedo hacia Lula da Silva por la corrupción,
Por la ineptitud, y sobre todo por los hechos de corrupción de Odebrecht, caso Lavallato y la amistad de Lula da Silva con Cristina Kirchner, que todos sabemos lo que significa aquello. Nada bueno se puede sacar si mencionamos a los Kirchner, porque todos vemos la televisión y nos informamos de la terrible realidad que viven los pobres argentinos que tienen un mal del cual no pueden salir, sino más bien dos males: el peronismo y el dólar.